Amada Iglesia de Dios, que la paz de Dios y el amor de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Paz a vosotros, hermanos. Pueden tomar sus lugares, pónganse cómodos. Vamos a dar lugar en este momento a que nuestra mente se despeje, a que de una manera podamos meditar la santa y bendita palabra de Dios que en esta tarde Dios tiene para cada uno de vosotros. Debemos reconocer, en primer lugar, que el mundo es de Dios, que el mundo es de Dios y que el hombre, o sea nosotros, los seres humanos, hemos sido ubicados en una función de mayordomos, en una función que tenemos que dar cuentas el día de mañana al Dios de dioses, Señor de señores, sobre nuestra vida aquí sobre la faz de la tierra. Y muchas veces los seres humanos es en lo que menos pensamos. En lo que menos pensamos que un día tenemos que estar ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo para dar cuentas de hayamos hecho bien o hayamos hecho mal, así lo dice Apocalipsis. Y en eso debemos de pensar los seres humanos, que dentro de nuestra vida cristiana, dentro de nuestra vida secular, no es nuestro libre albedrío el que debemos de agarrar, aunque la Biblia lo dice de esa manera, que tenemos libre albedrío, pero también dice que está la vida y está la muerte, que nosotros debemos de escoger. Y los tiempos que estamos viviendo, tiempos difíciles, tiempos peligrosos, pero vamos a meditar en lo que es la santa y bendita palabra de Dios. Mi reflexión, yo le puse un Dios, un mundo y un mayordomo. Un Dios, un mundo y un mayordomo. El Dios, el único que nosotros reconocemos, Jehová de los ejércitos, el único Dios que nosotros reconocemos como nuestra guía, así como reconocemos al Salvador, nuestro Señor Jesucristo. A ese Dios debemos el día de mañana de nosotros estar conscientes que le vamos a dar cuentas de nuestra vida, la cual sea buena o sea mala, debemos de darle cuentas a Dios. Y dice por ahí Hebreos, de la manera que está establecido a los hombres, que muéramos una vez y después delante de la presencia del Señor. Es importante que en estos días, en estos últimos tiempos difíciles, vosotros, los que de una manera tenemos el privilegio de haber aceptado a Cristo, de haber aceptado el Evangelio y de estar de pie delante de la presencia de Dios, meditemos en estas cosas. Meditemos en los momentos que se acercan, estar delante de la presencia de ese Dios. Ahorita estamos delante de la presencia de este mundo que se está lleno completamente de inseguridad, que está lleno de violencia y que de una manera especial nosotros los seres humanos pues ya tenemos hasta miedo vivir en el lugar donde vivimos. ¿Por qué? Porque la situación que se está viendo es bastante alarmante. Y también dentro de nuestras familias, dentro de nosotros mismos. Y como cristianos, pues no estamos también fuera
del momento que podemos fracasar, que podemos cometer el error de voltear hacia atrás. Y es el momento de meditar que debemos reconocer que a ese Dios que nosotros alabamos, que nosotros reconocemos, tenemos que estar bien firmes para que el día que venga nuestro Señor Jesucristo nos halle, como dice la santa y bendita palabra de Dios, nos halle firmes, nos halle en el camino, a pesar de las situaciones que estamos viviendo dentro de nuestra vida. Entonces es importante que debemos reconocer que nuestra ubicación, no somos el dueño de la tierra. Ahorita el mundo es lo que tiene en mente. Se cree dueño de todo. Acabo de pasar allá en Delicias, donde yo vivo juntamente con mi familia, de que 2 hombres ricos, por un pedazo de tierra, sus ranchos estaban juntos, y por una franjita de tierra, que uno decía que era de él y otro decía que era de él, porque estaban pegados los ranchos. Se mataron las familias. Se mataron unos contra otros y el terreno allí sigue. Nos creemos dueños de la tierra y no somos dueños de nada. Somos mayordomos y un mayordomo tiene que darle cuentas a nuestro Señor Jesucristo, que es el juez que nos va a juzgar. Tenemos que darle cuentas de lo que nosotros hemos hecho. Por lo tanto, debemos de meditar un poquito. Todos los seres humanos, todos nosotros, somos el resto de la creación de Dios. Y de una manera, somos el resultado del proyecto de Dios. Somos el resultado del proyecto de Dios. Por eso llevamos la imagen de Dios. Por eso estamos aquí, representando, fíjense bien, a un Dios que es el dueño, a un Salvador que es nuestro Señor Jesucristo, y que de una manera vino y nos enseñó el camino. Y ese camino no es fácil de caminar, pero se puede caminar por él, porque para eso Dios exactamente nos dio su Espíritu. Dios nos dio la oportunidad de que nosotros podamos vencer muchas cosas, porque la santa y bendita palabra de Dios está dentro de nosotros. El Espíritu Santo lo traemos adentro. Y si lo traemos adentro, es el que nos defiende, es el que nos guía, es el que nos protege. Por eso estar en la iglesia, estar apegados a la iglesia, no faltar a los cultos, venir a este lugar, alimentarnos, es cuando el enemigo no nos puede hacer gran cosa. Cuando nosotros nos descuidamos y de una manera nos alejamos de los servicios, nos alejamos de Dios, en el sentido que el mundo nos atrae. Y de esa manera muchas veces nosotros perdemos el paso, y cuando esto sucede, el enemigo, como dice la palabra de Dios, dice que anda atrás de nosotros. ¿Y qué hace el enemigo cuando le damos la espalda? Nos abraza, nos devora. Y eso debemos estar conscientes, que los tiempos que estamos viviendo son peligrosos, pero que tenemos un Dios, y ese Dios el día de mañana va a mandar a su Hijo por nosotros, hermanos. Nos va a mandar
a levantar la cosecha que el Hijo de Dios con su sangre preciosa dio para que nosotros tuviéramos vida y para que la tuviéramos en abundancia. Nuestro mundo está y nuestra gloria y nuestro galardón está detrás de la muerte física. Pero qué lamentable es que el mundo ahorita piensa que la tierra es de él. Y pelean las naciones y muchas veces peleamos por algo tan sencillo que no hemos comprendido que no es de nosotros, que tenemos que dar cuenta. Tenemos que dar cuenta de lo que Dios ha puesto a nuestro cuidado, a nuestro servicio. Tenemos que dar cuenta por una esposa, por unos hijos, por unos padres. Tenemos que dar cuentas de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Si nos vamos al principio de la creación, nos acordamos de Caín y Abel. ¿Y qué le dijo Dios a Caín? ¿Dónde está tu hermano? ¿Y qué dijo Caín? ¿Soy la guardia de él? ¿Me lo encargaste? Esas respuestas que no estén en nuestra mente, mis amados hermanos. Debemos de meditar que los tiempos que estamos viviendo son difíciles, pero también debemos de meditar que el que perseverare hasta el fin y el que aguantare estas situaciones difíciles, vamos a tener un galardón, y ese galardón, mis amados hermanos, imagínense, dice la Biblia que ni nos imaginamos lo que Dios nos va a dar, lo que tiene preparado para nosotros. Y ese es el Dios que debemos de predicar. Ese es el Cristo que debemos de apegarnos, que debemos de sentir que nosotros, los seres humanos, los que pertenecemos a la iglesia, los que estamos luchando, porque estamos luchando por llegar a ese lugar llamado el reino eternal, hermanos. Estamos luchando y tenemos varonilmente, fíjense bien, humanamente, tenemos que esforzarnos. Así es que, qué bendiciones tenemos de parte de Dios, hermanos. Qué bendiciones tenemos de parte de Dios. ¿Se acuerdan del Salmo 8? Y voy a leer unos versículos para que veamos los privilegios que Dios, y lo voy a leer en la Biblia Internacional. Tengo una Biblia paralela de la versión 60, Reina Valera, y la Internacional. Y dice la Internacional, el Salmo 8 del verso 4 en adelante. Preguntó el rey David, dice: me pregunto, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es él, ser humano, para que lo tomes en cuenta? Pues lo hiciste poco menor que un Dios, y lo coronaste de gloria y de honra, y lo entronizaste sobre las obras de tus manos, y todo lo pusiste a su dominio: las ovejas, todos los bueyes, todos los animales del campo, las aves del cielo y los peces de la mar, así lo que surge de los senderos de la mar. ¿Qué nos ha dado Dios, hermanos? El privilegio de gozar de toda la creación que Dios hizo para que nosotros viviéramos, para que nosotros nos alimentáramos, para que nosotros cuidáramos de una manera que el rey David está diciendo: bueno, pues ¿qué somos? Hermanos, somos la imagen de Dios, somos hijos de Dios. Cuando nosotros entendemos esto, entonces nuestra vida cambia.
llega la paz, llega la tranquilidad, llega el bienestar, a pesar de las situaciones que diariamente vivimos como seres humanos. Pero estar y reconocer al Dios de dioses, Señor de señores, a nuestro Salvador, y saber lo que nos espera el día de mañana. Tenemos la dicha de poder soportar las situaciones de las cuales el mundo nos está ofreciendo. En las noticias, ¿qué vemos todos los días? A mí me gusta ver mucho las noticias y ya en vez de ponerme alegre me da tristeza. 30, 40 muertos al día en todos los estados de la República Mexicana. Ya no hay noticias buenas, ya no hay nada en que nosotros podamos decir, qué bonito. Y si hay una entre 20 o 30, pues definitivamente, entonces, este es el Dios que puso todo al cuidado de nosotros. Este es nuestro Dios. Este es el Dios que debemos nosotros de tener mucha, fíjense bien, pensar mucho en Él. Y que el día de mañana nosotros, los seres humanos, de una manera tenemos que dar cuentas a Él. Mi padre fue un labrador, mi padre fue un mayordomo. Lamentablemente él murió cuando yo tenía 12 años. Hasta los 12 años yo me crié en los ranchos con mi papá y era un mayordomo. Y yo me acuerdo cómo llegaba el patrón y le decía, don Rafael, así se llamaba mi padre, Rafael Gandarilla, don Rafael, venga para acá, deme cuentas de lo que esto y que el otro, que la raya de los peones, y que más antes, en aquel entonces, los peones estaban en el mismo rancho y vivían allí, pero había un responsable, que era mi padre. Y el patrón llegaba y se dirigía a él completamente, a pedirle cuentas de todas las cosas que él tenía allí en las bodegas. Y aquí está diciendo que Dios puso para nosotros el privilegio de administrar todo sobre la faz de la tierra. Administrar todo. Y que de una manera es para nosotros el alimento y todo definitivamente. Entonces el rey David en el Salmo 8 nos está diciendo quiénes somos nosotros, hermanos. ¿Se imagina tener un Dios que nos suple todo lo que nosotros queremos? Ese es el Dios en el cual nosotros debemos de pensar, de estar conscientes que es algo que está muy próximo por llegar. El Hijo de Dios está por llegar, porque este mundo ya se volvió un caos. Este mundo ya no vivimos a gusto. Ya estamos inseguros. Y las tragedias que se están viviendo, pues lamentablemente, nos pegan a todas las familias de la tierra. Aparentemente hay hombres gobernadores que dicen que van a poner paz y que esto y que va a haber lo otro, pero ya no va a haber un hombre que ponga paz en este mundo. Así sea el hombre más poderoso de la nación más poderosa. Y por eso debemos de pensar que este es un privilegio que Dios nos ha dado, administrar todo lo que es de Él. Este es un grande privilegio de lo que nosotros estamos gozando aquí sobre la faz de la tierra. Y eso, para mí, yo creo que también para usted, debemos de comprender que ese Dios de dioses, ese Dios que hizo al mundo, ese Dios que vino y bajó y que vio que era un caos la tierra y que de una manera empezó
a organizarla para que nosotros tuviéramos todo. Y lo tenemos. Pero lamentablemente el ser humano ya se ha creído el dueño de ella. Y eso es un error muy grande, que el ser humano piense que lo que él tiene es de él. Somos mayordomos de este mundo, que este mundo es de Dios y que este mundo se está volviendo un poco difícil. Así es que es un gran privilegio de lo que Dios tiene en nuestras manos. Es algo bonito en lo que Dios nos ha puesto, pero también es una muy grande responsabilidad de nosotros, hermanos. Es una grande responsabilidad que tenemos que darle cuentas a Dios el día de mañana, como dice Hebreos. Después de la muerte física, tenemos que decirle a Dios de una manera. Por lo tanto, este privilegio también tiene una gran responsabilidad que el día de mañana nosotros tenemos que darle cuentas a Dios. En el capítulo 1 del libro del Génesis, quiero leer lo que dice allí, lo que en el principio crió Dios a la primer pareja y que de una manera le dijo lo siguiente. Capítulo 1 del Génesis, del 26 en adelante, dice, y dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces de la mar y sobre las aves de los cielos, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todo los reptiles que se arrastran por el suelo. Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a su imagen de Dios. Hombre y mujer los creó y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Dominen a los peces de la mar y las aves de los cielos y todos los reptiles que se arrastran por el suelo. También les dijo: yo les doy de la tierra todas las plantas que se producen semilla y todos los árboles que dan fruto con semilla. Todo esto les servirá de alimento y doy la hierba verde como alimento y todas las fieras de la tierra y todas las aves de los cielos y todos los seres vivientes que se arrastran por la tierra. Así sucedió, y Dios miró que todo lo que había hecho, y consideró que era bueno. Y fue la noche, y fue la noche, y llegó la mañana, y fue el día sexto. Cuando Dios ya formó al hombre, a la mujer, dijo: aquí está, todo es tuyo. Sírvete porque tú vas a dominar lo que está en el cielo, lo que vuela por el cielo, lo que se arrastra en la tierra, lo que está abajo de la mar. Todo es para que tú lo administres, todo es para que tú te sientas el dueño y que de una manera lo cuides. Es algo hermoso, es algo bonito, pero como yo dije, es un gran privilegio lo que Dios hizo. Somos la creación máxima de Dios. Pero también ahí es donde nos hemos olvidado que también tenemos una responsabilidad. Tenemos una responsabilidad porque a veces lo que muchos los seres humanos ahorita lo que queremos es tener y sentirnos dueños de parte de este mundo. A veces hasta cometemos el error de nuestros hijos, que queremos tener un dominio sobre ellos, y no son nuestros. Tenemos que darle cuentas a Dios el día de mañana. Entonces, los hombres y las mujeres nos ha escogido Dios exactamente para administrar la tierra. A veces pensamos que nada más el hombre, no, hombres y mujeres dice la Biblia, género humano,
Y puso Dios al alcance todo lo que Él hizo para que nosotros viviéramos en paz, viviéramos a gusto, viviéramos tranquilos. Y dio esta recomendación. Y cuando Dios puso a la primer parejita en el huerto del Edén, ahí empezó Dios a probarnos a nosotros los seres humanos. ¿Por qué? Porque les dijo, miren, ahí está todo ya, nada más, ahí está el árbol, en medio del huerto, del bien y del mal, de la ciencia, que no deben de tocar. Ahí empezó Dios a probarnos a los seres humanos, y entonces de una manera Dios, fíjese bien, califica a Adán y a Eva, que según la Biblia no lo dice, pero dice que fuera una mujer, que fue una que Dios sacó de la costilla de él. Pero ahí empezó a probar Dios a nosotros. Cuando aparece aquel animalito y que le dijo a aquella mujer, bien sabe Dios que si comen de ese van a ser igual que dioses. Ahí está la ambición del hombre. Ahí es donde empezó el hombre a querer abrazar lo que es de Dios. Y si tú comes de ese arbolito, entonces tú vas a saber el bien y el mal, tú vas a ser como Dios, tú vas a ser grande. Y ahí está el error que cometió la primera pareja. En otras palabras, el problema, fíjense bien, del hombre ha sido un deseo desmedido de tener sabiduría, de tener lo que es de Dios, de meternos al terreno que Dios dice. Dios dice que las cosas reveladas, dice Deuteronomio 29, las cosas reveladas pertenecen a Dios, pertenecen al hombre, pero las cosas secretas pertenecen a Dios. Y nosotros queremos saber a veces lo que es de Dios. El hombre se ha metido en un problema, los seres humanos, que queremos saber más de lo que Dios nos tiene permitido. Iremos a saber todo lo que Dios tiene para nosotros, pero en el reino eternal. Cuando lleguemos, después de esta lucha de 60, 70, 80 años, que los que llegamos a esa edad, es un privilegio de parte de Dios, pero también es una lucha constante que hemos tenido, que hemos sostenido. Yo tengo 43 años dentro del Evangelio, y créanmelo, que yo estoy tan agradecido con Dios, porque me dio una familia numerosa, me regaló una doncella que me regaló 8 hijos, ella ya descansa en el Señor, pero no me canso de darle gracias a Dios por la bonita vida que me ha dado a mí, pero también le pido perdón a Dios porque también he cometido errores. Y ahora que estoy más grande, rectifico, y ahora que ya no tengo a mi esposa, y digo yo, si Dios me hubiera permitido tener la experiencia que tengo ahorita, cuando yo la conocí a ella, cuando crié a mis hijos, hubiera sido otro hombre. Quisiera que me la devolviera y que volviera yo a tener un principio con ella para enmendar los errores que comete uno, hermanos, en su matrimonio, en la vida particular. Pero lamentablemente ya no hay hacia atrás. Lo bonito es reconocer que le hemos fallado a Dios,
pero lo bonito es que Dios mandó un Salvador, mandó a nuestro Señor Jesucristo para que nuestros errores fueran perdonados, para que nuestros errores fueran de una manera cubiertos. Pero no se vale, como dijo el apóstol, como dice la palabra de Dios, ¿seguiré pecando para que Dios me perdone más? Dijo Pablo, de ninguna manera. Y cuando ya está uno grande, es cuando uno recapacita mejor. En ese sentido del plan de Dios. Y ya el deseo desmedido de tener posesiones, de tener progreso, de tener algo. Ya no llega a nosotros, bueno, para mí ya no es mi deseo tener cosas. El único deseo es que Dios me permita llegar al reino de Dios y conocer a mi esposa, que murió convertida conmigo porque duró también 40 años en el Evangelio. Y yo le pido a Dios que me deje llegar a verla otra vez en el reino de Dios, hermanos. Esa es la lucha. Pero esto sucede cuando ya llegamos a la edad adulta. Cuando estamos jóvenes no pensamos en esto. No pensamos en respetar más a Dios. Pensamos que pues Dios nos dio la libertad de libre albedrío y decimos, bueno, pues es que Dios dio permiso. Y me dijo un varón el otro día, un anciano, ese fue el error de Dios, darnos libre albedrío. Y le digo yo, no, hermano, no es el error de Dios, es el error de nosotros. Porque muy claramente dice la vida, la bendición, la muerte, la maldición, tú sabes por cuál caminas. Si Dios no nos hubiera dado eso, nos hubiera hecho un rebote para podernos dominar, para podernos movernos al antojo de Él. No, y Dios da libre, pero también nos dice las advertencias que hay cuando nosotros de una manera hacemos las cosas al revés. La Biblia no pide que hagamos de esta tierra un paraíso, no, mis amados hermanos. Y eso es lo que el hombre piensa, que esta tierra es un paraíso para él poder disfrutarla, para él poder adueñarse de ella. Ahí están los problemas de las naciones, peleando, guerreando. Entonces la Biblia no nos dice que tenemos que hacer de la tierra un paraíso, que vivir con todos los lujos, que vivir de una manera con todo lo que podemos acumular y acumular y acumular, honra, prestigio y todo lo que el hombre dice, cuánto tienes, cuánto vales, no es cierto. El hombre que se conforma con lo poquito o mucho que tiene, ese es el hombre de Dios, hermanos. El hombre que se conforma con lo que Dios le ha dado, ese es el hombre que va a llegar al reino de Dios. No el ambicioso que piensa que si tiene mucho poder, ese es el hombre que vale más. No, mis amados hermanos, no es el hombre que vale más. Pero el hombre, al revés, la Biblia nos pide que cuidemos la tierra, hermanos. No que hagamos de la tierra un paraíso, no que hagamos de la tierra algo que nosotros nos creamos dueños y decimos, ahora sí soy. Y resulta que no soy. Al revés, nos está diciendo, nos pide que la cuides. Todo nos dio Dios, pero con el propósito de que nosotros cuidemos la tierra. Y pregunto,
cómo está ahorita de contaminada la tierra. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Si las naciones, si los grandes, vamos a decir, presidentes de las naciones grandes, están destruyendo la tierra, en el sentido de las armas que están usando, las guerras que se están viendo, las situaciones, pero nosotros los seres humanos que no tenemos ese poder, que no somos grandes, vamos a decir líderes de las naciones, hermanos, pero tenemos un privilegio mejor que ellos, cuidar lo que Dios nos puso en nuestras manos, aunque sea poquito, cuidar lo que Dios de una manera nos ha dado y conformarnos para que las cosas de Dios salgan de una manera exactamente como Dios nos las mandó. Pero también acuérdense que así como Dios nos dio de gozar de todo, también dio ordenanzas. Y fue la ordenanza que quebraron la primer parejita. Dio ordenanzas y le dijo, de este árbol no van a comer. Está en Génesis capítulo, fíjense bien, en los primeros capítulos del libro de la vida, del libro del comienzo. Le dio otra. También cuando matan los animalitos, no se coman la sangre de ellos. Y empezó Dios también a darle al hombre, a probar al hombre su obediencia, y dijo, cuidado, de ese árbol no, y ahora también te pido que de una manera muy especial, la sangre de los animalitos, hermanos, no te la comas. Y también te digo, también la sangre del ser humano no la derrames, porque si la derramas, yo te la voy a cobrar como se la cobró a Caín. La sangre de tu hermano. ¿Y qué dijo Caín? Se quiso defender, ¿qué? Soy la guarda de él, tengo que cuidarlo. Y todo eso es una reflexión para que nosotros podamos tener algo muy bonito. Bueno, pero eso fue en el principio, hermanos. Y esas normas son para nosotros, ¿sí o no, hermanos? Esas normas que Dios dio desde un principio, ¿son para nosotros, hermanos? Amén, hermanos, claro que sí. Y aparte, cuando viene nuestro Señor Jesucristo, mis amados hermanos, fíjense bien, ahora vamos a pensar la vida de nosotros. Eso fue lo que en un principio Dios dio como ordenanzas para que nosotros viviéramos en paz, viviéramos a gusto. Seguir la paz y la santidad, como dice por ahí un verso, sin la cual nadie va a ver a Dios. Y ahorita pensamos que cualquier persona va a ver a Dios, y no, hermanos. El verso lo dice muy claramente. El verso lo dice, de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahorita, no sé qué porcentaje haya de cristianos, de seres que nos acercamos a las iglesias, que vamos y buscamos el camino del Señor, y no sé qué porcentaje hay que vive su libre albedrío, que piensa que el día de mañana, pues la muerte física es la terminación de la vida. La muerte física es nomás, fíjense bien, no es la terminación de la vida, es nada más separación del cuerpo y del espíritu, nada más. Y que Dios lo va a volver a juntar. Y mucha gente piensa, no, tú, dice la gente por allí, vive la vida que nomás hay una. Y yo les digo, no nomás hay una, hay otra. Pero para alcanzar la otra, hay que pensar en Dios y hay que actuar de una manera correcta delante de todos los seres humanos. Y dice de esta manera la Biblia, que son las mismas normas.
Cuando somos dominados por la ambición, ahora vamos a hablar de nosotros. Vamos a dejar el principio de las normas y reglas que Dios dio. Ahora vamos a pensar en nosotros. Cuando nos domina la ambición, ¿qué hacemos, hermanos? Cuando queremos también progresar como el mundo lo está haciendo, queremos gozar de los placeres de este mundo, ¿qué hacemos? Cuando nos domina la ambición, cuando nos domina aquello, fíjense bien, y hablo de los cristianos, hermanos, de los que estamos dentro en el camino del Señor. ¿Qué hacemos, hermanos? ¿O qué estamos haciendo nosotros ahora? Si en el principio estamos viendo que los primeros seres humanos fallaron. Porque acuérdense, cuando aquellos hombres del principio hablaban un solo idioma y quisieron alcanzar la sabiduría, quisieron alcanzar a Dios, hicieron la torre de Babel. El hombre siempre ha querido tener sabiduría, pero sabiduría terrenal, no sabiduría. Y la sabiduría de Dios es pacífica, la sabiduría de Dios es para que vivamos una vida tranquila, en paz, con normas y reglas. Pero lamentablemente a muchas veces ahorita nomás el hombre agarra lo que piensa que Dios le ha dado, la tierra, las riquezas y todo, pero no agarra las normas y reglas que Dios tiene establecidas para llegar al reino de Dios. Pensamos, pues es que Dios es amor. Me decía un señor el otro día, pero ¿cómo si tú dices, me estás diciendo, hermano, que soy la imagen de Dios y que Dios es bueno y que Dios es misericordioso? ¿Cómo piensas que Dios me va a condenar? Si soy la imagen de Dios. Cuando evangelizamos, cuando hablamos de la palabra de Dios, nos topamos con esas situaciones. Te estás contradiciendo, dices que Dios es amor, que Dios es misericordia, que Dios perdona. Y si yo soy la imagen de Dios, me decía, si yo soy la imagen de Dios, pues entonces Dios me va a perdonar. Cuando somos dominados por también actuamos como si la tierra fuera de nosotros, como si fuéramos dueños de algo que tenemos que dar cuentas el día de mañana. Y eso lo dice, y lo voy a leer, Mateo capítulo 6. Y dice del verso, Mateo capítulo 6, del verso 1 en adelante. No, es Mateo 6 del 19 en adelante. Mateo 6 y dice el 19, no hagas tesoros en la tierra. ¿Y qué es lo que nosotros buscamos ahorita aquí en este mundo? ¿No buscamos el progreso? Y dice, y sigue diciendo, no hagas tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Si yo pienso más en el reino de Dios, si yo pienso más en Dios, todos los cristianos debemos de hacer tesoros en el cielo. ¿Y qué es eso? ¿Qué es hacer tesoros en el cielo? Es cuidar a los seres humanos, cuidar la imagen que cada ser humano tiene y que es una imagen de Dios. Así es que cuando nosotros
insultamos a una persona que lleva la imagen de Dios, así sea lo que sea, no tenemos el derecho de juzgar. Acuérdense que hemos venido a ser juzgados y no a juzgar, porque si nosotros empezamos a que yo soy mejor que mi vecino, yo soy mejor que el hermano, yo soy mejor que el pastor, yo soy mejor de aquello, ya no somos pues más que juzgadores de la ley y de las normas y reglas de Dios. Eso no se vale, hermanos. Eso no se vale. Y si empezamos por las iglesias, ¿por qué a veces hay un mal hábito de hablar de otra organización religiosa? ¿Por qué, hermanos? ¿Porque no cree igual que nosotros? Porque definitivamente pensamos que están mal. Porque nos ponemos en primer lugar nosotros. La reflexión de esto dice pues aquí, que no nos hagamos tesoros en la tierra, que no dominemos, que no abarquemos lo que no es nuestro y que no nos sintamos nuestro. Y la reflexión es que el día de mañana tenemos que dar cuentas de ahora lo que hayamos hecho bien, oiga lo que hemos hecho mal. Y esto para el ser humano es algo difícil, porque ahorita, como yo decía ahorita, ¿verdad? ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Aparentemente, esa es la norma y regla de los seres humanos. Pero qué bonito es reflexionar en lo que Dios tiene para nosotros el día de mañana. Y dice que cosa inmunda, cosa que no se purifica, ser humano que piensa que así como muere, inmediatamente se va a la presencia de Dios, hermanos. No es posible. No es posible. Cosa inmunda, cosa sucia, no va a entrar al reino de Dios. Y si cometimos errores en nuestra juventud, pues ya de viejos tenemos que enmendarlos. Pensar en que Dios perdona, y si es cierto, hermanos, Dios perdona, pero cuando no perdona es cuando seguimos haciendo las mismas cosas, las mismas ambiciones y de una manera muy especial. Acuérdense que en el tiempo pasado dice que los ricos, que la gente que dominaba en aquel entonces tenía esclavos y los vendía hasta por un par de zapatos. Dice Amós. Y el día de mañana, hermanos, ¿qué vamos a hacer? Entonces, los efectos, la idea, fíjense bien, los efectos y las ideas de los símbolos del éxito es lo que está dañando a la humanidad. Las ideas y los símbolos del éxito es lo que nos está dañando, como el progreso. Si no, y como decía uno por ahí, es que, hermano Moy, el que no tranza no progresa. El que no tranza no progresa. Ah, sí. Pues qué bonita frase, le decía yo. Y el que no tranza no progresa. Entonces, las ideas del éxito, como es, fíjense bien, el progreso, el bienestar, el placer y también, fíjense bien, el poder y otras muchas cosas que la sociedad ahorita llama como bendiciones de Dios. Me dijo un hombre también rico, ¿dónde está tu Dios? Mírame a mí cómo me tiene. Mi Dios es más grande que el tuyo. Mírame a mí cómo me tiene. Un hombre millonario de delicias.
Míreme a mí cómo me tiene. ¿Dónde está tu Dios? Pues no que tú tienes un Dios y no que me hablas de la palabra de Dios. ¿Dónde está tu Dios? Entonces, el éxito de las posesiones, el éxito del bienestar, el éxito, fíjense bien, de todo eso, aparentemente es un placer. Son bendiciones de Dios. Entre más tengo, Dios más me bendice y Dios más bendice. Pero entre más tiene que darle cuentas a Dios. Eso es lo que debemos de ver. Que mientras más nos encargue Dios, como los talentos, mis amados hermanos. A uno le encargó uno, ¿qué hizo? Lo enterró. A uno le encargó 3, ¿qué hizo? Lo multiplicó. A uno le entregó 10, 5, ¿qué hizo? Lo multiplicó. Y todos tenemos un talento, hermanos. Todos los cristianos tenemos un talento, aunque sea uno, porque muchos tienen 2 o 3 o 4. Pero hay que dar cuentas de eso. No es para que yo lo esconda. No es para que yo diga, pues yo sé predicar, yo sé hacer esto. No. Porque pararse aquí enfrente y predicar lo que no hacemos es peligroso, hermanos. Es peligroso. Y yo le pido a Dios que todos los que nos paramos aquí enfrente tengamos el privilegio de cada día santificarnos más. No somos santos, no. Pero sí tenemos que tener mucho cuidado en transmitir lo que vivimos. Y si transmitimos lo que vivimos, esa es una gran bendición de Dios. Ese galardón nadie nos lo va a quitar, hermanos. Nadie nos lo va a quitar. Pero para eso, también los que están sentados tienen que vivir de la misma manera. Porque los que estamos aquí, a veces no vivimos lo que predicamos. Y los que están sentados no hacen caso de los que se les predica también, de lo que oyen. Por lo tanto, reflexión, hermanos. Dios nos va y viene Dios a pedirnos cuentas. El mundo es de Dios. Nosotros somos el mayordomo de Dios y las bendiciones que Dios tiene para nosotros son muy grandes. Entonces, aquel que le basta lo que tiene es el hombre más feliz de la tierra. Me dijo un hombre también rico, y ese hombre que yo le hablaba ya murió. Y me dijo, millonario completamente. Y un día que llegué y que estaba contando dinero en un escritorio lleno de dinero, ahí él y su esposa, y yo me quedé viéndolo y dije, caray, que era nomás, qué riqueza. Y me dijo, Moy, ¿quieres ser rico? Iba a comprarle, él se dedicaba a vender frutas por mayoreo. Le dije, pues ni la pregunta me la diga, porque sí. ¿Quieres ser rico, Moy? Dijo, mira, tú eres más feliz que yo. Tú tienes una carnicería chiquita, porque mi oficio es tablajero, despachar la carne en las carnicerías. Fue mi oficio ya de 40 años, 50 años, 60 años. Y me dijo, tú eres más feliz que yo, Moy. Porque mira, cuánta lata me da contar este dinero. Yo y mi esposa. Y tú tienes tu negocio chiquito, cierras tu carnicería, te acuestas y te acuestas y abrazas a tu señora y te duermes bien a gusto, dice. Y yo, pues hasta las 10 o 11 de la noche no alcanzo a contar los centavos, y a las 3 de la mañana me habla un camionero que se volteó el camión que venía con plátano de allá del sur, y que tengo que mandar otro camión, no me deja dormir. No tengo tiempo ni de abrazar a la señora, decía. Vean lo que acarrea muchas veces la ambición, el éxito. No acarrea bienestar, no acarrea paz, no acarrea tranquilidad.
Pero sí, el ser humano ahorita es acarrear, acumular y acumular y acumular y acumular lo que no podemos llevarnos el día de mañana. Pero ¿qué tal? Si como dice Mateo 6:33, ¿qué tal si buscamos las cosas de arriba primero, hermanos? ¿Qué tal si buscamos las cosas de arriba y lo demás Dios lo va a dar gratis, hermanos? Si buscamos primero las cosas de arriba, lo demás viene por añadidura. Pero si yo me esfuerzo demasiado en buscar las cosas de abajo, el día de mañana, quiero cerrar con un pensamiento que dice lo siguiente: qué difícil es darle a otro hombre antes la razón, qué difícil es darle a un hombre la razón antes que a mí mismo, hermano. Fíjese bien lo que dice el pensamiento. Qué difícil es darle la razón a otro antes que a nosotros mismos. Y a lo mejor es cierto, porque siempre cuando hay pláticas religiosas, yo en Camargo tuve muchas pláticas religiosas con líderes, nos daban unos agarres, pero pues no, nunca nos daban la razón uno al otro. Pastores, que yo estuve en Camargo, pero hermanos, si no le damos la razón a otro ser humano, ¿se la daremos a Dios? Las normas y reglas que Dios tiene, en eso sí, hermanos, esa es finalizar mi reflexión. Si no le damos la razón a otro hombre antes que a nosotros mismos, a Dios sí debemos de respetarlos. Amén, hermanos. Amén. A Dios sí debemos de respetarlos, las normas y reglas que Dios tiene para alcanzar el reino de Dios, y el reino de Dios está por llegar. Que el Señor les bendiga, hermanos.